Nosotros quedamos en esta lámina de los residuos líquidos, de las agüitas negras, donde una de las características era los organismos patógenos que tienen las aguas y que sí o sí es como un principal análisis que se le debe hacer a esa agüita negra. Hasta ahí quedamos. Y entonces nos toca ver la lámina que sigue, más característica todavía de la agüita negra. Los malos olores y sabores. Esta agüita negra, olores desagradables, sabores desagradables, y es por el hecho de que es una masa líquida anaeróbica donde hay bastante gas metano y otros gases más. Por esa razón los malos olores y sabores. Otra característica es la acción tóxica. Uno llama agüita negra tóxica ya nomás por el hecho que viene de una fábrica, de una industria, del sector salud, etc. Ya ahí nomás se indica que esa agüita ya es tóxica. Y nosotros dijimos de que se recomienda hacer circuitos separados de circulación de la agüita negra si es domiciliaria o es industrial o de salud, porque es antieconómico juntarlas todas, hay que separarlas. Otra característica de la agüita negra es que la potencialidad del receptor la vuelve inefectiva. ¿Qué significa? El agüita negra descarga una vez tratada a un arroyo, a un río, a alguna fuente natural. Algunas veces, por un mal manejo de ingeniería, vuelve inefectivo al receptor porque nos descuidamos con la ley que indica tanto porcentaje de eliminación, porque la lanzamos con temperatura elevada, porque la lanzamos con un pH acentuado, así. Y entonces, algunas veces, por falta de un manejo adecuado, vuelve inefectivo al receptor al que recibe. En otras palabras, fuente superficial. Dice que modifica la apariencia física del receptor. Otra vez de nuevo, esa fuente que nosotros las conocimos antes de que sufra descarga de agua negra, era agradable, era recreativa, la vida acuática era inmensa, y de pronto dice que por el mal manejo de las descargas y el mal control, algunas agüitas receptoras que reciben se vuelven de apariencia física, le modifica la apariencia física. Cuando acordamos, olores desagradables, cuando acordamos, turbidez, cuando acordamos, la vida acuática no hay, hay que mirar las descargas que no estén dañando a ese flujo natural. Eso significa. Polución térmica. Otra característica de la agüita negra es que algunas agüitas negras del sector industrial, del sector salud, sufren aumento de temperatura y entonces hay que controlar la temperatura. No dejar pasar 40 grados centígrados que circule la agüita negra, porque el microorganismo no aguanta arriba de 40 y no hay que dejarlo que se muera. Hay que dejarlo que viva el microorganismo porque es el que degrada la materia orgánica. Eso es polución térmica. La vida acuática tampoco aguanta temperaturas arriba de 40. Entonces hay que cuidarse bien el control de la temperatura porque hay que preservar el recurso que la recibe, el recurso natural. A mayor temperatura, ya lo dijimos, a mayor temperatura, el oxígeno disuelto en el agua disminuye. Otra característica de los residuos líquidos es la entrificación de los olores a la masa líquida. Algunos componentes de algunas aguas líquidas
químicas, farmacéuticas y similares son tan acentuados su olor que usted le hace el tratamiento y cuando acordamos a esa masa que lo recibe, esos olores desagradables, casi imposible sacárselo. O sea, se fregó la recreación, se fregó la vida acuática, se fregó el agua que servía para tomar en el pueblo por la entrificación de los olores desagradables a esa masa líquida. Algunas agüitas, especialmente del sector industrial y de fábrica del rubro farmacéutico, químico y similares, ocasionan que haya este fenómeno de entrificación en las masas líquidas de los malos olores. Aparece una palabra polución y miren la otra lámina, contaminación, la otra lámina, contaminación. Entonces vamos a la polución. Si ustedes miran un diccionario cualquiera, polución, algo no agradable a la vista, algo que ensucia la mano, algo de mal gusto. Así, eso es polución. Por ejemplo, para que se entienda lo que es polución, tengo una caja de manzana y la miro la caja de manzana, una de ellas pudriéndose, descomponiéndose, y entonces ahí entra la palabra poluyéndose, poluido, poluyéndose. Yo la saco la manzana porque se irradian las demás. Y esa manzanita la miro completa, una parte nomás había estado degradándose o en mal estado y lo saco con mi cuchillo y la otra parte me la como porque estaba bien. Y el resultado es que debido a esa acción mía me enfermé y tuve que ir al médico. Y allá el médico, enfermo yo, me pregunta y no se acuerda alguna cosa que hubiera comido. Sí, estoy contándolo el cuento. Sí, me acuerdo, comí una manzana, le hice esto, y no será que la tiene la manzana, debe estar allá en la basura. La podemos traer, es para estudiarla en laboratorio, analizarla, estudiarla, para ver qué cosa le ha hecho daño. Y él descubre, el médico, después del análisis, del estudio, de los laboratorios, descubre que esa fue la manzanita que le complicó su enfermedad. Entonces viene la palabra más grande ya, esta, contaminación. ¿Qué es contaminación? Cuando esa polución yo la estudio, la analizo, la llevo al laboratorio y cuando acuerdo que comparo con los valores sobresale contaminación. O sea que polución es menor que la contaminación. Por eso es que polución hay cualquier cantidad de polución. Ejemplo, polución térmica, polución visual, polución acústica, polución del suelo, polución del aire, polución química, polución térmica. Caramba, que saber polución. Ya lo entendimos entonces, entre polución y contaminación. La agüita negra también ingresa al laboratorio. Y aquí ustedes saben mejor que yo en esta partecita de laboratorio, porque las carreras de ustedes, las materias que llevan, tienen bastante contenido de laboratorio. Y entonces la agüita negra también ingresa al laboratorio para análisis. Sí o sí, está normado que deben hacerse. Un análisis, oxígeno disuelto. Otro análisis, demanda bioquímica de oxígeno. Otro análisis, demanda química de oxígeno. Entonces vamos por la primera. Ahí. El agüita negra, su característica es que el oxígeno disuelto disminuye considerablemente. El agüita negra tiene materia orgánica. En el momento que hay materia orgánica, aparecen microorganismos
necesitando oxígeno para degradar, para trabajar y degradar. Y entonces ellos son los que se alimentan del oxígeno que existe en el líquido, en el agua. Y cuando acordamos es que esa agüita negra escasea su oxígeno disuelto. Y eso ya no sirve para vida acuática, no sirve para el ser humano, no está bien. Y entonces el primer análisis, hay que saber cuánto de oxígeno disuelto tiene esa agüita negra. No es lo mismo que el agua potable, bien oxigenada. Fíjense ustedes, hay un ejemplo ahí. A mayor temperatura, menor la cantidad de oxígeno. Miren, una temperatura de 10 grados, 11,33 de oxígeno, miligramos por litro. Una temperatura a 30 grados ya, 7,63. A medida que le aumentamos temperatura, por ejemplo, llega a 100 grados, el agua está hirviendo ya. Ahí se considera agüita temple. Y temple significa sin sabor. Alguna vez hemos tomado por remedio agua tibia. Le metemos, no tiene sabor, no es agradable al paladar, es de mal gusto, pero hay que tomarlo porque sirve para alguna enfermedad. Ah, verdad, eso es verdad. ¿Qué es demanda bioquímica de oxígeno? DBO5. Esta acción se lo analiza en laboratorio. Hay muchos métodos ahora, pero el antiguo es el que yo le voy a dar. Sin embargo, ustedes en sus estudios de ahora saben muchas mejores opciones para poder sacar este DBO5. Físicamente es la oxigenación que tenía el microorganismo y que lo absorbe para poder degradar la materia orgánica del agua negra. Eso se lo calcula, se multiplica por 100 y cuando acordamos es la cantidad de materia orgánica que tiene dicha agua, de la fábrica, del hospital, de otra actividad del hombre. Así se lo analiza. ¿Qué significa DBO5? Ese 5 son 5 días que hay que dejarlo que madure, que sufra la degradación en 5 días. ¿Cuál es el proceso antiguo? Yo saco 1, 2, 3 muestras de la agüita negra que quiero analizar y me voy al laboratorio. Lo primero que hago, un recipiente con agüita potable y le controlo OD1. Primer oxígeno disuelto de esa agüita potable. Ya tengo ese dato. Al mismo recipiente le agrego el agüita negra de muestra y lo agito. Una vez agitado, lo meto en un horno, 20 grados centígrados, durante 5 días. No lo abro. Al cabo de los 5 días, abro el horno, saco mi muestra, le vuelvo a sacar otra vez el oxígeno disuelto y con seguridad que es menor al inicial, al 1, porque ahí ya era la materia orgánica, ahí se degradó, ahí se produjo los microorganismos, ahí se pusieron a trabajar para degradar. La diferencia del OD1 menos OD2 multiplicado por 100 es la materia orgánica que tiene dicha agua, dicha muestra. Así era el método, o es el método antiguo. Ustedes saben mejor que yo que hay métodos modernos ahora, que ya no hay que esperar 5 días, que ya hay un maletín móvil, que yo me voy a la muestra, que ahí me quedo, que ahí lo hago el ensayo, con puros reactivos químicos y los colores acentuados. Cuando acordamos en 5 minutos, media hora, ya está la respuesta. Ah, qué bien, diga. Hay que aplaudir, está bien. Entonces, es importante este análisis para saber qué cantidad de materia orgánica ella lleva. De pronto está la demanda química de oxígeno, especialmente para agüitas de fábrica, de industria, del sector salud, que se consideran tóxicas o dañinas,
hay que analizar la demanda química de oxígeno. Su análisis, su procedimiento en laboratorio, idéntico a la demanda bioquímica, la de BO5, idéntica. La diferencia físicamente es que los microorganismos en esta agüita tóxica, negra, sufren siendo degradar, descansan, vuelven a trabajar, pero al final lo degradan. Y esa acción de trabajo sacrificado dio lugar a que el oxígeno disuelto quede súper chico, su segundo oxígeno disuelto. Y esto, cuando acordamos, aplicando la misma regla, me da a mí la cantidad de materia orgánica que tiene esa agüita tóxica. Es otro procedimiento que se hace. Así, 3 ensayos en el laboratorio químico. Aquí nos encontramos con sólidos totales. Y estos sólidos totales son partículas bien minúsculas que el ojo humano no lo puede ver, pero existen. En las agüitas negras existen. Y este componente o este sólido total al final son sedimentos que uno como ingeniero, como técnico, lo tiene que sacar porque no deberían estar circulando en el agua, tanto en el sistema de alcantarilla como en las lagunas, porque como es sedimento, agarran y ocupan un lugar en el espacio y no me dejan que circule la agüita negra que yo lo tenía diseñado. Y cuando acordamos, mal diseño, porque se olvidó de los sólidos totales. Estos sólidos totales, su característica es residuos de suelo, de roca. Ejemplo, yo para ducharme voy al baño y cuando acuerdo en mis sandalias, en mis chinelas, agarro, ingreso, me baño y estoy dejando tierrita también, todos los días, a cada hora y toda la familia. Eso se va a la agüita negra. ¿Qué estoy dejando? Partículas de suelo minúsculos que circulan. Eso es sedimento. Entonces el investigador lo estudió el sedimento al sólido total, lo estudió y vio que habían, en función a su diámetro, sólidos suspendidos, sólidos coloidales, sólidos disueltos. Vayamos al primero, sólido suspendido. Dice que su diámetro, 1 micra. Así es la unidad de estos sólidos. 1 micra, el tamaño de 1 micra. ¿Y qué es 1 micra? El milímetro que el ojo humano lo ve, chiquitísimo. Ese lo divido entre 1000. Una partecita, micra. Eso ya no se ve, pero es 1 micra. Y entonces nosotros, como es sedimento, el ingeniero sabe que es sedimento, hay que buscar la manera de cómo sacarlo. Y entonces busca la forma de colocar sedimentador, arenador, o sea, sedimentos, o sea, algunas soluciones físicas que no le cambia absolutamente nada a la composición o constitución de esa agüita negra. Pero lo importante es que precipitan con las soluciones que el ingeniero le da, precipita y eso lo sacamos, los hombres lo sacan. Sólidos coloidales. Miren, este es 1 por 10⁻³ O sea, dividido el milímetro en 1.000.000 ya. Estos señores son partículas suspendidas en el agüita negra. Y yo quiero que precipiten por medio físico y no se puede. Por eso es que están acá
en otra clasificación. ¿Qué tengo que hacer a sabienda que existen? Tengo que agregarle reactivos químicos. Ah, le cambié la constitución al agua negra. No importa, pero ya le puse reactivos químicos para que también precipite. Un ejemplo, sulfato de aluminio. Le inyectamos a la agüita negra. Y cuando acordamos es que este reactivo químico atrae a toditas las partículas que están en suspensión, suspendidos, atraen y lo forman una sola masa. Y al juntarse todas, tienen gravedad y precipitan. Ya tienen peso y precipitan. Hombres trabajando, sacándolo. Eso es los coloidales. Después los sólidos disueltos. Los sólidos disueltos, estos ya se pasaron de súper chicos. 2 por 10 a lo menos 4. Más chicos que los coloidales. Y aquí, ni con físico ni con químico. Tiene que ser biológico. Es bueno que el ingeniero sepa que también estas partículas son sedimentos. Que también sepa de que hay que tomarlo para el diseño. A sabienda que se va a ir al proceso biológico nomás, allá en las lagunas o cualquier otro sistema de purificación. Él debe saber que ese tipo de sedimento, que no será mucho, pero lo está arrastrando porque no hay otra solución. Pero es bueno que se sepa. Esos son los sólidos disueltos. Y entonces aquí, en lo importante, dice, no se olviden que el sólido disuelto nada más que es sedimento, que no debe estar circulando. El ingeniero calculó agua negra, no con sedimento. Y entonces hizo tuberías de alcantarilla de 80 centímetros, de 1 metro, de 50 centímetros, etcétera, etcétera. Y diseñó las lagunas de tanto por tanto y varias lagunas, por decir. Y entonces hay que sacar los sedimentos, hay que buscarle solución antes que ingresen allá al sistema de purificación. Otra forma de cómo ingresa estos sólidos totales, una vez construido el sistema de alcantarilla en el subsuelo, aparece un motorizado pesadísimo y pasa por ahí y vibra el suelo. Y como estas alcantarillas son con traslape alcantarilla con otra alcantarilla, N alcantarilla, puro traslape, en ese traslape ocurre fisura, grieta, hendidura. Y cuando llueve, por ahí ingresa partículas de suelo y roca sumamente finas y se va a la agüita negra. Otro ejemplo de cómo la agüita negra contiene ese tipo de sólido total. Población equivalente. Esto más que todo como cultura general. No es que yo me vaya a preguntar en el examen o aplicar algún problema porque hay una formulita, digamos. No. Ejemplo. Ejemplo. Yo soy ingeniero civil y mi vecino viene, me toca la puerta. Ingeniero, usted es ingeniero civil, quiero prestar plata para construir una casita de 2 pisos. No me podría aconsejar cuánto puedo, pero caramba, ¿y qué es lo que quiere usted? Mire, yo tengo un terrenito de 10 por 10 y como quiero de 2 pisos son 100, 10 por 10, 100, más 100 arriba, 200. Rapidísimo le hago el cálculo yo en 2, 3 minutos. Yo mismo agarro y le dice, ¿cómo lo quiere construir? De 10 por 10 y como quiero de 2 pisos, está bien, son 200, digamos. ¿Qué quiere? Tenemos nosotros material de primera, de segunda y de tercera. Cualquiera de esas 3 son estables, son funcionales, no hay problema. ¿Cuál quiere? La de medio. Ya, si es la de medio, vale $150 el metro cuadrado. Listo,
$150 por los 200 metros de construcción, $30.000. Ah, ya, gracias, más o menos unos 30.000. Listo, violentamente se lo hice yo. Ah, una apreciación así, violenta, empírica. Lo mismo es población equivalente. Población equivalente es una formulita empírica del bolsillo del ingeniero que cuando falta algún dato lo saca de apuro con la formulita. Miren la formulita, todos son valores. Por ejemplo, ¿qué es población equivalente? El caudal, el caudal industrial por la DBO promedio de la persona, por el caudal de la persona, así. Esa formulita, cuando acorde que le ponemos números, todo está en la tabla. Todito se lo saca los numeritos de la tabla y a mí me da la población equivalente. ¿Para cuánto voy a atender? Porque alguna vez nos toca, disculpe ingeniero, ¿será que usted no puede mirar? Queremos evacuar las aguas. Ya, ¿y cuánto es su población? Pucha, hace rato que acá no hay encuesta, digamos, no tenemos ese dato. Y entonces uno saca la formulita nada más que por, por querer dar solución y tener alguna apreciación. Y entonces lo correcto es sentarse con números exactos, como debe ser. Eso es lo correcto, pero esto saca de apuro. Igualito como hicimos en 3 minutos el favor a ese vecino, digamos. Lo mismo está. El vecino sacó la plata y viene y me dice, ingeniero, aquí están los 30. ¿Será que no? No, un momento. Yo solamente le dije que era más o menos 30. Déjeme, si usted quiere que yo le haga, tengo que hacer los planos, tengo que hacer el diseño, tengo que hacer varios trámites. Y eso no es en 2 minutos, por lo menos unos 15 días. Y ahí vamos a saber si es 30, tanto o 29, tanto. Ahí vamos a saber la verdad, digamos. Y es así la forma. Bien, cultura general nomás. Intensidad de carga. Siempre pensando en el agüita negra. Para yo diseñar mi sistema de purificación, hay hartos métodos que más adelante lo vamos a ver. Pero para poder diseñar yo necesito hacer 3 cálculos. La carga hidráulica, la carga orgánica o de proceso y el índice volumétrico o de lodo. Esos 3 sí o sí se le hace a la agüita negra. ¿Qué es carga hidráulica? En otras palabras, es el caudal de agüita negra que genera el pueblo. Y no por hoy día, sino 30, 40 años en proyección para poder diseñar bien mi sistema de alcantarilla, mi sistema de purificación de las aguas. Eso es carga hidráulica, la cantidad en función al tiempo que yo tengo en volumen de agüita negra. Nunca estoy fijándome qué tipo de agüita negra es. Eso no es solamente la cantidad que genera el pueblo. ¿Qué es carga orgánica o de proceso? Ya no le interesa la cantidad. Ya quiere saber qué tipo de agüita negra yo tengo en ese pueblo. Ahí se quiere saber qué tipo de carga orgánica lleva, cuánto lleva, qué contiene. Y cuando uno acuerda que también hace su diseño para saber los reactivos que se le va a colocar, los dispositivos que se le tiene que tener para tener un buen diseño de tratamiento de las aguas. Eso es carga orgánica. Ya no le interesó el caudal, solamente saber el tipo de materia orgánica que lleva y cómo lo voy a solucionar. Eso es parte del diseño. Otra cosita que es importante es el índice volumétrico de lodo. ¿Qué significa? Que el agüita negra al final tiene lodo, porque el microorganismo, así como se reproduce, también muere. Y cuando muere, como es materia orgánica, se vuelve barro, se vuelve lodo. Así son las lagunas de purificación. Llega un momento en que se llena de lodo, microorganismos muertos. Hay que cerrarla y abrir la otra para que todo sea el trabajo continuo, para que nadie se perjudique. Y después limpiamos esa laguna, etc. A eso se refiere
también se debe hacer la cantidad de volumen de lodo que se origina en el día, por hora, por segundo, por año si quieren. Pero eso es. Hasta aquí, hasta esta lámina, que no la estamos tocando, hemos empatado con los civiles. Estamos al día, estamos tas a tas. Nos vemos porque me están diciendo que ya cumplí el tiempo. Chao. Gracias.